Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos nuevamente. En esta noche, bienvenidos a todos aquellos que ya se han conectado, que están conectados directamente con nosotros para poder compartir este tiempo devocional, compartir todo lo que la escritura de Santiago demanda para cada uno de nosotros y esperamos que también este tiempo devocional sea de edificación para cada uno de nosotros, para cada una de las familias en las cuales nosotros estamos involucrados y que podamos disfrutar no solamente de su palabra, sino de poder sentirnos en medio de la distancia, poder sentirnos como hermanos, como amigos y poder disfrutar de este tiempo especial que demanda la palabra del Señor. Reitero nuevamente el saludo de esta noche, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro devocional, a nuestro estudio en la carta de Santiago. Esta noche estaremos viendo los versículos 21 y 22 de la carta de Santiago en el capítulo 1. Entonces, vamos a dar inicio a este devocional en esta noche, pero de antemano dar esa introducción de lo que venía hablando Santiago precisamente. El día de ayer Santiago nos estaba hablando algo muy particular y es que nosotros no debemos darle cabida a la ira a nuestro ser. Debemos más bien tratar de ser más mansos, más apacibles, no darle cabida a ese momento de la ira. Y como decía, cuando planeamos decir nosotros, cuando queremos hacer algo que esté de acuerdo a la palabra del Señor, entonces de allí en adelante su palabra nos va a ayudar, nos va a edificar, nos contribuye directamente a edificarnos precisamente y sobre todo a tener esa paz que Dios demanda en cada uno de nosotros y también nos lleva a poder entender un poco más la situación que estamos viviendo. Y entonces también Santiago nos dice que esa ira debe ser también un poco controlada, como veíamos el día de ayer al terminar, como Jesús podía estar hablando en medio de los discípulos ante los fariseos, pero que si habían momentos de ira, era una ira mucho más controlada, una ira que no se manifestaba, porque cuando dejamos salir realmente ese sentimiento de ira, es una expresión de rabia que se mantiene, que sale ahí y que hiere, que lastima, y no solamente lastima a las personas que están a nuestro alrededor, si lo estamos haciendo nosotros, lastiman a todas las personas o posiblemente somos nosotros los lastimados que con el transcurrir del día, de los tiempos, vamos a empezar a ver las consecuencias de esos actos que a veces los hacemos inconscientemente o otras muchas veces lo hacemos realmente conociendo, siendo convincentes de lo que estamos haciendo y lo llegamos a hacer lastimando a muchas personas. Entonces el llamado que estaba haciendo el día de ayer Santiago, de cómo debemos mantenernos, cómo ser también esos hacedores, pero colocándolo en una parte activa, siendo nosotros motor principal para poder evidenciar esta tarea. Entonces, quiero invitarles a que vayamos a nuestro texto del día de hoy, que está en Santiago, como lo habíamos dicho, Santiago capítulo 1, versículos 21 al 22. Santiago dice así en su palabra, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañosos a vosotros mismos. Es lo que nos muestra allí en esta carta a Santiago, como lo veníamos hablando el día de ayer, y precisamente veíamos aquí los textos anteriores con los cuales habíamos empezado esta porción. El título en Reina Valera aparece allí que dice Hacedores de la palabra de Dios. Y precisamente habíamos hablado, porque al iniciar estos versículos, 21 dice por lo cual, y por lo cual nos lleva a poder tener ese enlace o relacionarlos directamente con los versículos anteriores. Entonces decía el capítulo anterior, como lo veníamos mencionando,
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que era la invitación particular que estaba haciendo Santiago el día de ayer. Estar prestos para colocar nuestro oído precisamente a aquellas personas que están pasando por alguna necesidad, algún momento difícil en su vida, tal vez de tristeza, de enojo, de rabia, pero que Santiago nos demanda a nosotros, a través de su palabra y de su carta, a que nosotros coloquemos nuestros oídos totalmente abiertos a esa situación y escuchar plenamente, porque después de poder escuchar, poder tener esa agradable sensación de entender qué es lo que está viviendo la persona, podemos nosotros demandar con alegría, con gran gozo, poder dar un buen consejo, poder hacerlo. Y dice aquí, oír, ser tardos para hablar y poder mantener ese elemento, dejar que nuestra lengua esté ahí calladita, escuchar a la persona y manifestar. Pero también nos invita a no airarnos, como habíamos empezado allí nuestra introducción, a no airarnos, a que no se invada en nuestro ser, en nuestro corazón, esos sentimientos que se van enraizando allí en nuestro corazón y empieza a brotar esa raíz de amargura, sentimientos de egoísmo, de rencor, tal vez de venganza, y es lo que muestra allí la carta de Santiago. Por lo cual dice, después de todas estas cosas, de haber colocado nuestros oídos abiertos, de disponernos, de controlar nuestra lengua, de no airarnos, entonces dice, ahora sí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Por lo cual, dice entonces, desechando toda qué, toda inmundicia, desechando toda inmundicia, que se refiere precisamente a todo tipo de profanación, todo elemento allí que sea impuro, es lo que está diciendo Santiago, todo eso que manifiesta en su vida y que no solamente funciona en la vida de aquel que vive una vida secular, una vida en la sombra, una vida apartada de la relación de Dios, sino que también incluye precisamente al creyente. Muchas veces el creyente vive de emociones y vive una relación con Dios porque se ha manifestado de cierta manera, pero en su interior todavía manifiesta ciertos aspectos de inmundicia, de impureza. La inmundicia moral que presenta allí es una barrera que no nos permite precisamente escuchar y comprender la palabra de Dios. Entonces debemos estar desarraigando también de nosotros estos tipos de inmundicia. Ayer o antier estábamos hablando del tema de cuáles son esos tipos de elementos. La malicia, la abundancia, la inmundicia, puede ser la avaricia, el egoísmo, el rencor de lo que hemos venido hablando y que todavía está allí impregnado en nuestro ser y que no nos permite, como decíamos aquí, no nos permite escuchar plenamente la palabra de Dios. Y si eso no lo podemos hacer, pues mucho menos podemos estar siendo referente nosotros para poder escuchar al prójimo, porque si no lo hacemos con el Señor, cuando decíamos ayer precisamente que si esa era la palabra que nosotros debíamos escuchar, era decirle al Señor, Señor, tú me interesas muchísimo, lo que tú dices es muy importante para mi vida, pero si eso no es funcional, no es activo en nuestra vida, y si todavía está marcada por esta palabra de inmundicia, como dijimos que es profanación, algo impuro que todavía está en nuestra vida, en nuestro ser, entonces no vamos a poder ser asertivos al poder escuchar la palabra de Dios, mucho menos para poder hacerlo con el prójimo como nos demanda la palabra también del Señor. Pero dice que también la abundancia de qué? De malicia. La abundancia de malicia que es la maldad moral que hay en el ser humano, la corrupción que se puede presentar en general, en especial en cuanto a la intención del ser humano. Y como dice allí, en cuanto a la intención del ser humano, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual que puede salvar vuestras almas, desechando todo engaño, toda hipocresía y todas las envidias que podamos tener. Y precisamente el apóstol Pedro en su primera carta nos puede dar una luz referente a lo que manifiesta aquí Santiago.
precisamente Pedro también como que toma algunas palabras de estas mismas, porque primera de Pedro nos muestra allí en su primera carta, del capítulo 2 versículos 1 y 2, precisamente nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Sobre todo aquí en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, después de despojarnos totalmente de toda maldad, de toda inmundicia, abandonar todo pecado, en el cual recuerden que no solamente estamos hablando hoy de aquel que no es creyente, sino también del creyente. Santiago, perdón, se está también enfocando allí. Empezamos a hablar con Santiago acerca de este tema directamente, el mensaje a los creyentes. Recuerden que cuando empezamos la introducción le estaba dirigiendo la carta a aquellos que ya conocían directamente de la palabra del Señor, que habían sido transformados, que habían sido dirigidos por el Señor, pero que estaban viviendo un momento difícil, un momento en su vida en la cual estaban esparcidos por diferentes naciones que no estaban en su tierra. Ellos tenían pleno conocimiento, pero que también estaban pasando por estos momentos. Tal vez el vivir en otras culturas les permitía tener esos momentos de tener inmundicia, impureza en su corazón a raíz de la misma cultura, de la idolatría que se estaba viviendo, y sus pensamientos también estaban encaminados en ese sentido. Si lo hacía el resto del mundo, si lo hacían las naciones que estaban alrededor, compartiendo esos sentimientos de maldad, pues qué tan fácil era para ellos seguir esos ideales y no terminar siendo cuestionados por su propia religión. Entonces Santiago aquí está acudiendo precisamente a darles ese mensaje, decirles no desfallezcan, no pierdan la confianza en todo lo que han aprendido, así como lo expresa también Pablo en sus cartas, manifestándole no pierdan la confianza, manténganse firmes en la palabra allí, y así podrán ustedes recibir con humildad la palabra del Señor. Manténganse allí, al cual desearemos como niños, dice allí Pedro, al cual después de que nosotros recibimos esa palabra del Señor, apartando todas estas cosas de maldad y de malicia, nuestro corazón se va a abrir plenamente y podemos escuchar esa palabra, desearla y anhelarla, como los niños que dice aquí el apóstol Pedro, como niños recién nacidos que necesitan esa leche espiritual, esa leche que necesitamos, nuestro crecimiento espiritual constante. Entonces, al despojar toda malicia, al dejar ese vacío que va a dejar la malicia y la inmundicia, le vamos a dar paso plenamente a ese conocimiento, a esa palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones. Como dice allí, recibirla con mansedumbre, es recibirla con sumisión, con total humildad la palabra que va a ser implantada, porque esta palabra ¿qué? La que puede salvar almas. Una palabra que puede salvar almas. Dice así Hebreos 4:12, también el apóstol Pablo, que viene a ayudarnos en esta noche, nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que la escritura es llamada también la palabra viva. Esto que tenemos, algunos historiadores hablan de la palabra de Dios literal, pero qué más literal que tenemos su escritura aquí, todos sus pensamientos, todas esas normas que el Señor quiere, sus preceptos, que son para el bienestar del pueblo, para el bienestar nuestro, para que nosotros nos encaminemos de una manera más efectiva, que podamos ser asertivos también y que podamos ser esa tierra en la cual pueden abonar así para que pueda la palabra ser implantada en nosotros. La escritura, como decimos, es llamada la palabra viviente, la cual
nos revela directamente al Padre, a Cristo. Nos está revelando desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, nos revela totalmente a Cristo. En alguna ocasión, algún devocional, hacíamos esta afirmación, que si a través de toda esta escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, usted la leía y no encontraba realmente la evidencia de que te está hablando de Jesucristo, pues está leyendo mal la escritura. Siempre tienes que confrontarte de cualquier pasaje que estés leyendo, así sea Números, Levítico, Deuteronomio. Allí la palabra te está hablando, te está mostrando el carácter de Dios, su amor, sus elementos que nos muestran realmente que Él es nuestro Señor, y allí está la evidencia de poder entender, de comprenderle allí. La palabra es eficaz, es decir, que es activa, es algo que se mueve, es una palabra que da energía. Entonces, podemos decir que la palabra de Dios es viva, la escritura es viva y que nos da energía constantemente, que se transforma cada vez que leemos, nos da la energía. En la mañana cuando leemos nuestros textos, cuando estamos estudiando la palabra, nos revitaliza, nos llena de ánimo nuevamente en medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos pasando. Entonces el Señor es activo, es eficaz. La palabra allí entonces nos invita, nos coloca ese plus que necesitamos para comenzar nuestro día a día. Dice la palabra que es más cortante que espada de dos filos. Y claramente la palabra de Dios no solamente que es activa, nos dice que es una palabra que es muy afilada, que es afilada. Y esto nos dice que corta en dos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando la palabra, no solamente va a edificar o está dirigida al oyente. En el caso de nuestras iglesias, no solamente está dirigida a la comunidad y que tiene que ver con lo que ellos tienen que hacer o lo que está demandando la palabra, sino que tiene que ir en la doble vía, que lo que yo estoy hablando tiene que ver conmigo también. El pastor o la persona que está dirigiendo también tiene que ver con esto, que tiene que marcar en los ambos lados, no solamente que corta para la comunidad, sino que también tiene que afectar en el sentido contrario. No es que yo solamente me levante a decir, mañana tenemos que hacer esto y esto porque la palabra lo dice, pero anímense ustedes y vayan porque yo no tengo que ver nada. No, tiene que ver lo mismo, que sea coherente con lo que estoy hablando, que lo que yo estoy diciendo también lo esté viviendo, lo esté sintiendo, para que la comunidad también lo pueda apreciar. Es cortante porque va en los dos sentidos, porque afecta no solamente a la congregación, sino también afecta al predicador. Podemos afirmar entonces en esta noche que nos salva, que la palabra de Dios nos salva no solamente el alma, sino que transforma nuestro ser. La palabra de Dios no solamente salva nuestras almas, sino que salva también nuestro ser. Nos hace ser personas íntegras, nos hace ser personas completas. Tal vez muchos de nuestros hermanos, amigos, están pasando por momentos difíciles, pero sienten que hay algo que les está faltando. Sienten que a pesar de que tienen muchas cosas materiales, sienten que hay algo, hay un vacío en su corazón que falta completarlo. ¿Será que les falta la palabra de Dios? Mire que la palabra de Dios, que es implantada, puede salvar almas. Y eso tal vez es lo que necesitamos. Por lo tanto, en ese momento, nuestra vida se convierte como en el campo. Esa tierra que necesita ser marcada, necesita ararla allí, y esa es nuestra vida. Nosotros nos convertimos en un campo. Somos nosotros en nuestro interior, toda la tierra, todo lo que se manifiesta allí para que nosotros podamos sembrar. Entonces Dios empieza a ararnos, internamente a ararnos, a limpiarnos todo eso que nosotros tenemos, que se manifiesta allí, empieza a limpiarnos. ¿Para qué? Para poder sembrar allí la semilla del Evangelio, y que la sustenta, o el que la sustenta siempre es el Espíritu Santo, quien va a estar allí ahora
Él va a estar creciendo y dando sus frutos a través de lo que nosotros le permitamos. Nosotros somos los que abrimos este campo para que Dios empiece a ararlo, para que empiece a cultivar, pero primero hay que limpiarlo, hay que erradicar todo eso y va al lugar con los primeros versículos de esta carta que dice allí que limpiando, desechando toda esa maldad y toda esa malicia, posiblemente solos no podemos hacerlo. Tal vez muchos no nos damos cuenta de algunas cosas que tenemos, necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos, de nuestros amigos, para que nos exhorten de manera cariñosa y nos digan, estás pasando por un momento en el cual tú estás haciendo esto, estás viviendo así, estás manifestando esta situación, o tal vez tu orgullo no te deja vivir de una manera adecuada. Entonces el Espíritu Santo empieza a orar también en nosotros, coloca esa semilla del Evangelio, de la palabra del Señor, para que ahora, cuando ya podemos escuchar, cuando ya controlamos nuestra lengua, cuando hemos podido limpiar nuestro interior de toda inmundicia y de maldad, poder entonces ponerla en parte activa. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, nos dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué son hechas nuevas todas las cosas? Bueno, vemos cómo Dios empieza a limpiar nuestro interior, a limpiarlo de una manera especial para poder cultivar allí, poder sembrar cosas y dar frutos, dar resultado. ¿Pero para qué lo hace? Para eso precisamente, para sembrar la palabra del Evangelio, para que este Evangelio empiece a dar frutos, que se abra paso y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando llega a nuestro corazón, empieza a transformarlo, sobre todo cuando aquellas personas o aquellos hermanos en los cuales nosotros también hemos caído y hemos tenido ese corazón que empieza a albergar allí sentimientos de amargura, de rencor, se empieza a mostrar todo eso y el corazón empieza a endurecerse. Ese es el trabajo también que hace Dios a través del Espíritu Santo. Empieza a arar nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, para manifestar esa nueva semilla que implanta el Señor allí. Pero lo que hace es que llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que allí empiece la función realmente del Espíritu Santo, para mostrarnos cómo es que el Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado, a convencernos directamente. Habíamos dicho que necesitábamos de alguien externo que nos avisara, que nos dijera, estás pasando por esto, tienes actitudes, tienes cosas negativas que tienes que manejar. Pero cuando como creyente le damos paso a que el Señor inserte esa semilla en nosotros y que empiece a trabajar desde nuestro interior, es el Espíritu Santo el que nos confronta de pecado, el que internamente nos está hablando y nos está diciendo, tienes que cambiar, tienes que ser mejor persona. No solamente que nos invita a confrontarnos en el pecado, obviamente estamos hablando que también el creyente pasa por estos momentos. Recuerden, son momentos en los cuales que aquellas personas que hasta ahora están empezando a conocer del Señor, los va a confrontar directamente el Espíritu Santo para hacerles ver la realidad. Pero muchas veces el creyente se confía de que ya hizo tal vez la oración de fe, que tal vez está caminando por el sendero de que Dios ha demandado, pero se olvida a veces de estar limpiando. Es como cuando estamos en la casa y sobre todo en este tiempo de crisis, muchos se acostumbran a levantarse, a hacer sus actividades, a comer y a dormir, pero a muchos se les olvida que hay que hacerle aseo constante a la casa, o tal vez cuando estamos en nuestras actividades, por estar ocupados de esa actividad se nos olvida, pero hay que estar limpiando, hay que estar mirando y examinarnos cómo es que estamos, qué estará creciendo allí adentro de nuestro corazón, cómo se está manifestando. ¿Será que algunas reacciones que yo tengo a veces de ira, de malestar, de enojo, será que eso está albergándose allí en mi corazón? Pues tenemos también nosotros como creyentes permitir que el mismo Espíritu Santo nos convenza a nosotros también de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Tal vez no nos damos cuenta.
Segunda de Timoteo 4:3-4 nos dice de la siguiente manera: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Llegará el momento en que la sana doctrina ya no nos afecta por la misma razón, porque nosotros no nos examinamos, porque no estamos acudiendo realmente a escuchar la palabra del Señor. Hay elementos externos que nos pueden afectar, que no permitirán que nosotros nos acerquemos allí. Y Pablo le dice también a Timoteo allí: porque llegarán los momentos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Ellos querrán acudir allí para hacerles entender de otra manera. Pero la invitación es que vendrán esos momentos en los cuales nosotros añoraremos escuchar estas palabras, escuchar todo este tema, y vendrán a nuestro oído y se volverán como fábulas, como cuentos, como si eso hubiera sido una historia y que no nos afecta. La invitación entonces es decir que muchas veces el apego al pecado no nos permite realmente ver con claridad ese mensaje, no nos permite ponerle atención a la palabra del Señor, sino que permea nuestro corazón, nuestra mente, y cuando eso lo hace, damos rienda suelta precisamente a nuestra lengua para que ella hable sin ningún control. Entonces, tenemos que despojarnos no solamente de todo esto que tenemos, despojarnos de toda suciedad que podamos tener, y es preciso inclinar, después de tener todo esto, limpiar nuestra alma, inclinar nuestro oído con sumisión para poder escuchar lo que el Señor demanda de nosotros. Es lo que el apóstol Pablo ha denominado o le ha llamado la obediencia de fe. Eso lo vemos, algunos que han estado con nosotros lo recordarán muy bien. Capítulo 1 de Romanos, en el versículo 5, cuando empezamos aquella travesía por la epístola de Romanos, empezamos con esa introducción y Pablo empezaba a hablar quién era él, un apóstol enviado de Jesucristo, pero en el versículo 5 nos dice: por quien recibiremos o por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿De quién lo recibimos? De Dios, precisamente de Jesús. Recibimos el apostolado, pero dice que lo recibimos por gracia. Fue un regalo que no merecíamos, pero que Dios ha visto nuestro corazón, conoce también nuestros anhelos y sabe que podemos desarrollar ciertas tareas. Pero Pablo dice: para la obediencia de la fe en todas las naciones, por el amor de su nombre. Para la obediencia de la fe en Jesucristo, vamos a obedecer todo para ayudar. ¿Para qué? Para que en todas las naciones nosotros podamos llevar que precisamente por amor de su nombre, todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo se manifiesta allí, cómo podemos hacerlo evidente en el día a día, sobre todo en estas circunstancias que vivimos. ¿Cómo presentamos nosotros el Evangelio del Señor ahora en medio de esta situación? Ahora cuando no nos podemos reunir físicamente, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues algunos lo haremos a través de estos medios, pero el resto de nuestros hermanos, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo hacen esa tarea de llevar el Evangelio? Es decir, que aquellas personas que se creen autosuficientes, porque hay muchas que se creen autosuficientes, que son las que tienen el control, no se van a sentir necesitados de salvación, porque dice que la palabra implantada en nuestro corazón puede salvar nuestras almas, pero aquellos que se sienten autosuficientes no van a tener la necesidad de sentirse salvados. Entonces, ahí es donde nos dice que somos una nueva criatura para adorar y para obedecer a Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Somos nueva criatura y esa criatura está diseñada para obedecer y para adorar directamente a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que genera entonces en nosotros este nuevo cambio? De ser una nueva criatura, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es dejar ese viejo hombre y convertirnos en un nuevo hombre, un nuevo molde que Dios va a transformar. Pero ¿qué hace? Precisamente eso,
transforma totalmente. Es aceptar la palabra del Señor en nuestro ser para que al aceptarla nos permite a nosotros abonar en nuestra postura, en ser positivos, en manejar directamente nuestro cambio. Nos permite dejar en nuestro interior que nosotros abramos nuestro corazón y decirle, como expresamos en días anteriores, Señor, yo me rindo a tu voluntad. Señor, me entrego a lo que tú quieras hacer. ¿Quieres labrar este cuerpo? ¿Quieres cultivar aquí? Señor, aquí está mi cuerpo, está mi corazón, te lo entrego para que tú empieces a limpiar todo lo que hay allí, para que tú empieces a guiarme, para que empieces a colocar esa semilla que tú quieres aquí, no solamente en esta tierra nueva que te la ofrezco, Señor. Es mi decisión decirle al Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, Señor. Dios utilizará entonces todos estos elementos, utilizará su palabra para poder hurgar allí en cada uno de nosotros. Cuando Dios empieza a hurgar, va a ser para mostrarnos precisamente cómo estamos de orgullo, cómo estamos de altivez, cómo estamos de avaricia, de codicia, tantas cosas que todavía están impregnadas en nuestro ser, que a veces decimos, no, ya controlé todo eso, pero en algunos elementos de nuestra vida, en nuestras actividades, se ven evidentes allí y que resaltan. Entonces no nos damos cuenta, pero Dios sí va a empezar a hurgar allí en nuestros sentimientos y a mostrarlos. Por eso entonces es importante que esto nos abandonemos, que lo entreguemos en las manos de Dios para que Él pueda comenzar a cambiarnos. El versículo 22, como ya lo hemos leído, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este tema que ya lo habíamos mencionado el día de ayer, porque Dios nos manda es a poner en práctica realmente su palabra, a no ser oidores simplemente. Hay muchos hermanos que llegan a las iglesias y solamente se sientan a escuchar, pero cuando salen de las iglesias siguen siendo los mismos, igual de pecadores, igual de ávaros. Entonces ahí está marcando la palabra. El Señor nos invita a que seamos hacedores, pero colocándolo en la práctica, colocando directamente allí, obedeciendo su palabra. Mire lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando hicieron ese pacto. Esa palabra realmente valía oro, la estimaban como oro. Era algo, un regalo que ellos apreciaban totalmente, y por la misma manera que lo apreciaban, se lo aprendían, lo estudiaban, lo conocían y lo valoraban, cosa que tal vez nosotros hemos perdido. Nosotros quizás estudiamos la palabra porque nos toca, porque es el trabajo o porque simplemente llegamos a este texto para poder saber qué nos dice la palabra, pero escudriñarla todos los días, vivirla y sentirla es un acto de obediencia también. Al igual que la oímos ayer como en la parábola del sembrador, el Señor nos invita no solamente a escuchar, sino que también nos invita a actuar, a poder sembrar en sitios en los cuales va a poder fluir realmente y van a ser frutos de verdad. No a sembrar allí en la piedra como le sucedió en esta parábola, a sembrar porque va a nacer un poquito, pero con el sol se va a morir sin falta de tierra que le abone. Nosotros somos esas tierras que Dios está buscando en nosotros para poder ser abonados, para que nosotros podamos ser edificados. Pero también el Señor está pidiendo que no nos engañemos, sino que vivamos nosotros, aparte de eso su palabra, que la interioricemos, sino que también la llevemos allá al campo, porque allá afuera es que hay muchas personas que necesitan realmente vivir esa sensación, necesitan colocarse realmente, que nosotros empecemos a trabajar en ellas. ¿Cuántas personas necesitan hoy en día ser escuchadas? ¿Cuántas personas necesitan abrir su corazón y que nosotros, conocedores, podemos decir ya expertos en la palabra, conociendo el mensaje del Señor, lo podamos vivir, pero abonando, colocando nuestras manos? Hemos escuchado una canción, Señor, heme aquí, utiliza mis manos. Pues aquí está la tarea que manda hoy Santiago. Utilicemos nuestras manos para ir a abonar en aquellas personas
que necesitan que nosotros les sembremos en el corazón, en la mente, en su vida, para que ellos puedan ser también, sentir ese cambio, puedan vivir realmente la esencia. Eso también significa ser iglesia hoy. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio a aquellas personas que quizás lo están necesitando, pero que no han sido capaces de decir, oiga, yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida, pero de cierta manera lo han manifestado? Esa es la tarea que nos deja en esta noche la carta de Santiago en estos 2 versículos: ser hacedores de la palabra del Señor, pero ser también efectivos a la manera de llegar en esta manera. Yo les invito entonces en esta noche, mis hermanos, a que demos gracias a Dios por todo lo que hace en medio de nosotros a través de lo que Él representa en la vida de nosotros. Padre Celestial, damos nuevamente gracias a ti, Señor. Solamente podemos darte la gratitud a ti, Padre Celestial, por todo lo que tú representas en nuestra vida, Señor. Gracias por ser ese personaje indispensable en nuestra vida, Señor. Porque eres ese mayordomo que cultiva en nuestro cuerpo, Señor, que abre nuestra mente, nuestro corazón, para colocar esa semilla grande, Señor, que crecerá y que dará buenos frutos, Señor. Porque tú eres ese buen sembrador en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por primero limpiarnos, por preparar nuestro terreno, por preparar nuestra vida, Señor, porque nos vas a mostrar grandes propósitos en nuestra vida, Señor. Gracias inmensas te damos por ser ese Padre especial que transforma cada día nuestros pensamientos, desde nuestro pensamiento hasta nuestra forma de hablar, Señor. Gracias por permitirnos interactuar con cada uno de nuestros semejantes para poder ser también hacedores de tu palabra en cada uno de ellos, Señor. En esta noche te queremos pedir, queremos interceder, Señor, por todos nuestros hermanos que siguen en aquellos hospitales, que siguen pasando necesidades no solamente espirituales, sino físicas, sus dolencias, Señor. Tú ya les conoces a todos ellos. Tal vez recordar la vida de Helen, Sofía, la vida de Don Wilson, de Nairobi, de tantos hermanos que están pasando momentos difíciles. Queremos en esta noche colocar también la vida de Ana Beatriz. Señor, tú le conoces, tú sabes la calidad de mujer que es, Señor. Queremos hoy que seas tú tocando su mente y su corazón, Señor. Anhelamos que sea tu palabra la que la pueda transformar, Señor. Ella está ávida, Señor, de conocerte. Ella está necesitando esa palabra, Señor. Permite que también seamos nosotros instrumentos para poder llegar a su corazón, Señor. Permite que a través de los trabajos que podamos desarrollar en su vida, Señor, ella pueda alcanzar esa gloria, Señor. Que ella pueda alcanzar esa corona que tú vas a dar. Que ella pueda ser también instrumento para alcanzar a otras personas. Pero permite que su corazón empiece a ser activo también, Señor. Permite poder desarraigar de su corazón cosas que no le permiten verte con claridad, Señor. Te rogamos por todas las necesidades que tenemos, por todos estos momentos en los cuales estamos viviendo y atravesando, y te seguimos rogando por el sustento económico de todas nuestras familias, por toda la actividad económica de nuestra sociedad, para que empiece a fluir, para que empiece a ser activa y que podamos salir lo más pronto posible de esta crisis que tenemos. Todo lo dejamos en tus manos y oramos en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente gracias a todos nuestros hermanos, amigos que compartieron con nosotros este devocional, y reiterarles la invitación para el día de mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para poder continuar con el estudio de Santiago. Que el Señor les bendiga en gran manera. Nos vemos mañana.